30%, y un 12% de ellos pues han ingresado a unidad de cuidados intensivos. Eso fue al principio de la pandemia, pero conforme nos empezamos a dar cuenta, ese grupo etario de 20, 24 años era muy poco probable que se complicaran, pero después de los 25 años en adelante nos empezamos a dar cuenta que se fueron complicando poco a poco. Los niños parecen tener menos síntomas o que sean menos propensos a las enfermedades graves. Sí, y con las nuevas variantes también, aunque ahorita con la vacunación que ya ronda porcentajes más altos después de tanto tiempo, algunas personas ya tenemos 4 vacunas, 3 vacunas, 2 vacunas. Obviamente el grupo de niños, de lactantes, de niños han sido los más afectados. Algunos han necesitado hospitalización. No se han complicado hasta estar intubados si no tienen una comorbilidad asociada, ¿verdad? La transmisión sabemos que es por gotitas respiratorias. El virus se encontró en las secreciones respiratorias, en saliva. Se comentó en esa época que había sido asociado a heces que se encontraban en las heces, pero realmente no está bien claro. El periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 12 días aproximadamente, con un tiempo de cuarentena que antes se mencionaba que era de 14 días. El Ministerio de Salud pues se dio cuenta que cuando ya están vacunados este periodo baja, por eso es de que ahora se les da o 7 días o 10 días. Según el protocolo del Ministerio de Salud, nosotros tenemos que dar cuarentena de 10 días. Pero también nosotros nos hemos dado cuenta que los pacientes al 7º día pues ya están muy bien, están tranquilos, todo muy bien. Así como puede ser que hayan pacientes que estén complicados, así puede ser que hayan pacientes que estén muy relajados y que se pasen la enfermedad como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Se mencionaba que existía una eliminación del virus aproximadamente hasta 7 semanas después de haber sido contagiados. Por eso en algunos momentos se les dijo que tenían que estar mes y medio encerrados o mes y medio utilizar mascarilla, pero eso ya poco a poco ha ido cambiando, ¿verdad? El punto máximo de la enfermedad en un paciente no vacunado es de 10 días y la resolución del caso empieza en el día 14. Hemos visto casos en donde ese día 14 es donde se complican algunos pacientes. Sufrimos mucho la enfermedad. En Toto, pues llegamos a tener hasta 35 pacientes hospitalizados, sabiendo que nosotros somos un hospital pequeño, pero llegamos a tener 35 hospitalizados y hasta 15 ventilados. Nuestra mortalidad fue de 9 de cada 10 fallecían. Era bien complicado cuando los pacientes estaban intubados. Entonces, nos empezamos a dar cuenta también que el día 13 también se miraba que existía complicaciones y que el paciente estaba intubado o se intubaba el día 13, 14, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer estudios de interleucinas, estudios de ferritina, y empezamos a utilizar algunos medicamentos como el tocilizumab, como el remdesivir, pero eso fue después. Fue como a finales del 2020 que se empezaron a usar esos medicamentos con el objetivo de erradicar la replicación viral que se produce por parte del COVID. Estos eran los síntomas más importantes. El 80% de los casos pues, pueden ser asintomáticos, o máximo ahorita que estamos en el periodo de la vacunación. Lo principal que más nos asustaba era el hecho de que los pacientes hacían esto, que era el síndrome de distrés respiratorio del adulto, hasta en un 30% de los casos, y aún lo seguimos viendo, principalmente en aquellos pacientes que no tienen vacuna. En estos pacientes es donde empezamos a ver estos casos. Y hemos tenido pacientes ventilados y lastimosamente la mortalidad sigue estando alta. Si se dan cuenta, estas son imágenes de cuando el hospital se estaba empezando a crear y a producir. Se empezaron a dar cuenta que cuando hacían síndrome de distrés respiratorio, el 100% de los pacientes desarrollaban la enfermedad en 72 horas. Los pacientes necesitaban vasopresores, los pacientes necesitaban uso de norepinefrina, uso de dopamina, principalmente porque uno utilizaba presiones intrapulmonares muy altas. Entonces, yo no sé si a los que les gusta nadar, cuando se meten en una piscina que es muy profunda, pues se siente como la presión vacío. Pues los pacientes sentían ese tipo de presiones entre 2 o 3 veces más
de lo que puede uno percibir con el uso de escafandra, con el uso de obviamente intubados y todo, las presiones son demasiado altas. Nosotros tenemos que utilizar presiones pico intrapulmonar, no más de 35 centímetros de agua. Llegamos a utilizar hasta 40, pero el riesgo que pasaba era que provocábamos neumotórax por las lesiones intrapulmonares tan severas. Entonces, era bien complicado, bien complicado. La mayoría de pacientes presentan leucopenia, sí, el 67% de los casos presentan leucopenia, presentan leucocitosis y tienen un proceso infeccioso agregado. Este era el tipo de protección. Sí, a ustedes como esto, vemos estas imágenes así convulsivas y todo, pero después eso fue cambiando y empezamos a utilizar este traje y lo hacíamos principalmente porque no sabíamos realmente cómo se comportaba la enfermedad. Nosotros dejamos de utilizar esto porque nos dimos cuenta que realmente no era necesario, pero en esa época mucha situación psicológica, mucha situación mental, se sentía uno más tranquilo, tal vez estando vestido así. Entonces tratábamos de evitar la infección, ¿verdad? Pero sí estuvimos con una situación complicada. Todo el Sistema Nacional de Salud prácticamente estuvo a punto de colapsar y entonces pues lo que sucedió fue que hubieron muchas muertes, ¿verdad? Entonces todo paciente que presentaba una infección respiratoria pues era inmediatamente se le realizaba su radiografía de tórax, se le realizaban laboratorios, principalmente uno de los que empezamos a solicitar era la interleucina 6. Hacíamos hemocultivos para ver si existía alguna sobreinfección bacteriana. Hay algunos antígenos que se podían utilizar en otros países, nosotros no teníamos esto, y principalmente el electrocardiograma, porque al principio se decía que utilizar la combinación de acitromicina con cloroquina era una de las funciones, era una de las terapias que se debía utilizar, pero el problema de esto es que prolongaban el QT, entonces existía el riesgo de tener algún tipo de arritmia, cosa que realmente no sucedió y la cloroquina en algún momento se dejó usar, entonces ya la cloroquina ya no, ¿verdad? Pero así era, nosotros utilizábamos escalas para ver si existía o no algún tipo de probabilidad de que los pacientes salieran adelante. Usaban este tipo de mascarillas, pero después nos dimos cuenta que el uso de este filtro es realmente potencialmente maligno para las personas que están alrededor. Intubar a un paciente era bien complicado porque utilizábamos sedación con fentanil, con midazolam, con diazepam y paralizantes, porque solo el hecho con que te tosan en la cara había mucho riesgo de infección. Nosotros utilizábamos mascarillas así 3M para tratar de faciales para tratar de evitar el contagio, ¿verdad? Entonces, era bien complicado. Por ejemplo, el uso de esteroides. Al principio se empezó a utilizar metilprednisolona, pero se empezó a dar cuenta que habían muchas complicaciones, principalmente muchas infecciones sobreagregadas, aparte que el aumento de la glucosa. Dexametasona era un buen medicamento para evitar ese tipo de inflamación. Entonces empezamos a utilizar dexametasona 8 miligramos cada 8 horas. Y con eso pues sí habían datos de hiperglucemia, pero eran menores en comparación a utilizar metilprednisolona, hidrocortisona, ¿verdad? Entonces, todavía en algunos casos es complicado porque hay algunos que todavía no se vacunan. Aquí están las escalas de SOFA que se utilizaban, la escala CUR 65 que se utiliza para pacientes que tienen neumonía, por ejemplo. Según el puntaje que tengan, pues así va a ser ¿cómo se llama? Va a ser así cómo se va a presentar todo esto, ¿verdad? La escala de SOFA nos dice a nosotros la probabilidad de vida del paciente, si la tiene o no la tiene, pero pues eso, la mayoría de pacientes se complican, ¿verdad? Entonces, sigamos, lo que hacemos con un paciente COVID hospitalizado, pues principalmente los pacientes empiezan a tener tos, disnea, fiebre, empiezan a tener leucopenia con leucocitosis, linfopenia, tenemos plaquetas normales o ligeramente disminuidas, la PCR aumentada, la procalcitonina aumentada, si es que el paciente tiene alguna infección asociada.
Recuerden que la procalcitonina nos sirve para definir si existe o no algún tipo de enfermedad asociada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué más? Los anticuerpos específicos, pues ahora lo que hacemos nosotros es hacemos antígenos hisopados, ¿verdad? Hacemos antígenos hisopados, hacemos PCRs, hacemos los anticuerpos solamente si tenemos algún síndrome post-COVID, alguna situación muy extraña, rara, donde nosotros no sepamos justificar algunos síntomas. Y pues el panel de virus principalmente si no tenemos un dato muy cierto o consideramos que se puede confundir con alguna influenza, porque si lo vimos, que vimos un par de casos ahí donde los pacientes tenían influenza asociada o solamente era influenza y tenían síntomas parecidos al COVID, ¿verdad? Entonces, lo principal también era la radiografía, ¿no? A veces la radiografía en el 60% se encontraba normal, pero lo ideal hubiera sido empezar a hacer en estos casos tomografías, ¿verdad? Era bien complicado ustedes el hecho de que teníamos, por ejemplo, un paciente con un trauma de cráneo, le queríamos hacer la tomografía, era un dolor de cabeza porque había que sanitizar el equipo, había que sacar la tomografía, era bien complejo, ¿verdad? Y como les digo, aquí podemos ver una secuencia de pacientes de COVID. Se dan cuenta, finales de 2019, principios de 2020, es un caso de por allá por asiático, donde vemos que el 29 de diciembre empezaba con infiltrados importantes pulmonares bilaterales, con aumento de la cisura en esta región acá, que nos podría decir un poquito de sobrecarga hídrica, ¿verdad? El día 30, si se dan cuenta, se ven los parches, los infiltrados más como algodonosos, ¿verdad? En comparación a los anteriores, se ve como un poquito, todo lo que sea negro nos indica aire, y aquí en los pulmones debería ser negro, miren, todo se miraba prácticamente blanco. Y el 1 de enero del 2020, este paciente pues prácticamente, aparte que ya estaba intubado, porque aquí está el tubo orqueal, nos damos cuenta que tenía muchos infiltrados por todos lados, ¿verdad? Muchos infiltrados, muchos infiltrados, y eso nos indicaba un deterioro clínico importante, ¿verdad? Imagínense, este paciente tenía esto de pulmón al principio y después prácticamente solamente un pedacito, sabiendo que la parte de arriba es una zona más oxigenada y menos profundidad. Aún así, miren la radiografía, prácticamente todo esto estaba blanco, no tenía pulmón el señor. Entonces, esto se presentó en el día 8, empezaba con estos síntomas y en el día 11 ya estaba así. Muy complicado antes para nosotros, bueno, yo no soy intensivista, pero para los que manejamos intensivo, sacar a un paciente con un síndrome de estrés respiratorio era una gloria, ustedes, era porque usabas muchas presiones y todo lo demás. Con el COVID nos empezamos a dar cuenta que no. Sacar a un paciente con síndrome de estrés respiratorio en COVID, muy complicado, ustedes, demasiado complicado, demasiado difícil empezarlos a sacar. Esta es una tomografía, vamos a una tomografía pues prácticamente normal, donde no vemos anormalidades, parte de los bronquios, bronquiolos, verdad que no hay alvéolos porque son muy chiquitos, pero parte de eso, pero miren la radiografía B, cómo se ve que el infiltrado ocupa prácticamente todo el pulmón, verdad, y miren esto acá, prácticamente todo el pulmón está colapsado, afectado principalmente el lado derecho, como todas las neumonías, ustedes saben de que el primer lado que se afecta es el lado derecho por la situación anatómica que tiene, y el lado izquierdo es un poquito más complejo por la situación económica que tiene, la situación anatómica que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, sí es complicado. El tratamiento de estos pacientes, pues, en Italia, que fueron los que más sufrieron, se empezaron a dar cuenta ellos de que esta era una enfermedad que causaba hipercoagulabilidad. Entonces, la mayoría de pacientes tenían hipercoagulabilidad. Entonces, esto era lo que teníamos que tratar de solucionar, ¿va? Ustedes. Por eso se utilizó enoxaparina, dosis antitrombótica, se utilizaba la bemiparina como una situación
¿cómo se llama? De emergencia. Se utilizaba también la enoxaparina, bemiparina y en algunos casos pues medicamentos como el clopidogrel, xarelto, etcétera. Pero de los antiinflamatorios importantes, en algunos pacientes funcionaba utilizar el naproxeno, en algunos era mejor el paracetamol, ¿verdad? Pero principalmente se empezó a hablar de la hidroxicloroquina por el hecho de que esta lo que hace es inhibe la proliferación de linfocitos y también actúa bloqueando los receptores de las células dendríticas, entonces supuestamente ayudaba, pero realmente no fue así. La interleucina 6 pues es un pirógeno que causa fiebre y en conjunto con la interleucina 1 ayuda a la síntesis de fibrinógeno o a la coagulación que produce inmunoglobulinas, activa linfocitos T y modula la producción ¿cómo se llama? De sangre. Entonces, por eso los pacientes era que padecían ¿cómo se llama? De hipercoagulabilidad, ¿verdad? Algunos entraban en falla multiorgánica. Los pacientes, como lo mencioné anteriormente, que utilizaban hidroxicloroquina y acitromicina, pues tenían afecciones en el QT largo. Entonces, por eso es de que se pedía siempre a los pacientes un electrocardiograma, ¿verdad? Y si el paciente pues tenía saturaciones menores de 90, pues ahí es donde todos empezábamos a correr, junto con la frecuencia respiratoria arriba de 24. Si el dímero D, que es una prueba que nos sirve a nosotros para ver cómo está la formación de coágulos, estaba arriba de 1000, pues uno empezaba a gritar y a pegar gritos en el cielo para tratar de bajar esos valores, ¿verdad? Entonces, se utilizó en una época de hidroxicloroquina, todavía creo que utilizan la citromicina con la creencia de que esto nos va a bloquear alguna síntesis en la proliferación del virus, pero realmente no, realmente se utiliza solamente con el objetivo de que no tengan alguna sobreinfección o algo así como un estado de profilaxis nada más, ¿verdad? El opinavir y el ritonavir todavía se usan, caletra, que sí lo tenemos en Guatemala, pero lo utilizan principalmente los pediátricos, los chicos, los chiquitos. Y nosotros pues utilizamos en algunos casos remdesivir, que es el medicamento antiviral del COVID, o utilizamos tocilizumab si la cascada de inflamación o las interleucinas 6, la interleucina 6 está demasiado alta, ¿no? Siempre sabiendo que existen estas pruebas las tenemos que regular según la función renal, ¿va? Entonces aquí está lo del tocilizumab que les comentaba, ¿verdad? Principalmente en SARS-CoV-2, en síndrome de estrés respiratorio del adulto, con SAFIs menores de 300 que la mayoría tenían a veces 50, 60, 100, ¿verdad? O un incremento rápido del déficit respiratorio o pulmonar. Entonces se utilizan, son 6 frascos que se utilizan, los primeros 2 frascos al principio y después un frasco diario por 5 días, ¿verdad? Entonces los esteroides no están indicados en este tipo de enfermedades, a no más de que el paciente tenga broncoespasmo, pero también la dexametasona nos ayuda para desinflamar un poco a los pacientes, ¿va? Si el paciente tenía alguna sobreinfección, pues utilizamos ceftriaxona, amoxicilina o acitromicina, ¿verdad? Y de aquí pues las drogas que se utilizaban en investigación, ¿verdad? Que había muchas. Ahora yo creo que hay una tableta que se está dando como antiviral, pero todavía no estamos exentos de esto. Realmente si ustedes me preguntan, y por eso es que yo hablo con los estudiantes que están en Toto, si esto realmente ya se acabó, yo creo que ya estamos saliendo de todo esto, eh, porque realmente no vemos de 60 hisopados que hacemos en el hospital de Toto, hablo de Toto, que es donde yo conozco, un paciente sale positivo y es un positivo leve. Entonces, realmente ya no. Por eso es que los cambié ya a hacer turnos, ya los cambié a estar en un horario normal, porque yo creo que esto ya estamos saliendo de todo esto, ¿verdad? Entonces, siempre por favor les recomiendo el lavado de manos, que es lo más importante. Y pues ahora la mayoría de ustedes ya tiene vacunas, eh, entonces ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, yo no sé
Si ustedes tienen alguna duda, alguna experiencia que hayan tenido algo. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Perdón. No, doctor, todo bien al parecer. No, doctor, gracias. El uso de esteroides, creo que fue Eugenia Beatriz. Mira, si lo clasificamos como un COVID moderado o severo, sí. Y el esteroide que debes de utilizar es dexametasona a una dosis de 8 miligramos cada 8 horas por 7 días. Después de eso lo suspendes como una forma de, ¿cómo se llama? De antiinflamatorio. Sí y solo sí dijeron los ingenieros de programación, la ferritina está aumentada y la interleucina 6 está elevada y la PCR está aumentada, que son al final marcadores de inflamación. Entonces, en esos casos sí debemos de utilizar, ¿cómo se llama? Esteroides. Pero en todos los pacientes uso esteroides, no, realmente no. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, muy bien. Si no hay dudas, pues entonces estoy pendiente de ustedes. Cualquier comentario, dudas que tengan, por favor, me lo hacen saber. Y nos miramos para la próxima clase. Muy bien, perfecto. Gracias, doctor. Que tengan buena noche. Buena noche, buena tarde. Se cuidan. Feliz tarde. Bueno. Feliz tarde, doctor.